Bueno, hola, espero que estés bien. Hoy es 1/8 del 2024, 26 de Tamuz en Hibrid. Bueno, nada, espero que estés bien y este audio va a ser un poco largo. Voy a defender lo que me gusta y, y me hace bien a la psique. Psique es una palabra griega. Nosotros entendemos que el alma tiene diferentes niveles. El alma tiene diferentes niveles. El nefesh, el ruach, la neshama. Y eso se inviste en el pensamiento, la palabra y la acción. He leído un libro de bases para una terapia ocupacional y se trata de la conducta de la persona que hace varias acciones en una situación. O sea, es una escuela conductivista de la conducta. Maimónides nos dice que las enfermedades del alma son las cosas no nobles. Y con Aristóteles, en Ética Nicomaqueo, dice que hay que acostumbrar al alma a hacer el bien, a hacer bien. Y Maimónides nos dice la curación del alma no es otra cosa que el acostumbramiento del alma y sacar las cosas vergonzosas o poco nobles. Para solucionar el alma es el acostumbramiento del alma a los buenos hábitos. Y esto es algo que se trabaja día a día. Día a día tenemos que trabajar con algún aspecto o un aspecto solo que tenemos en el alma, que según se dice tenemos 10 capacidades, 10 facultades, como el árbol de la vida. Estaba leyendo Coelet, capítulo 1, versículo 18, y dice así: pues con mucha sabiduría y mucho enojo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Pues con mucha sabiduría y mucho enojo, el que aumenta la comprensión o el conocimiento aumenta el dolor. ¿Por qué es esto? Porque es así. La palabra pues une este pasuk al previo. ¿Cuál es el pasuk previo? Dice así, capítulo 1, versículo 17. Shlomo Amelech dice: y di mi corazón para comprender la sabiduría. Y di mi corazón para comprender la sabiduría. El enunciado di mi corazón está elucidado al principio del pasuk 13, del pasaje 13. Y di mi corazón para comprender la sabiduría y para comprender el desconcierto y la tontería. El desconcierto, cuando uno está disperso, y la tontería. Comprendí que también esto es quebrantamiento del ruach, del espíritu. El ruach es algo más elevado que el nefesh. El nefesh es la sangre, porque la Torah dice: y el alma está en la sangre, y el nefesh está en el dam, en la sangre. Los testigos de Jehová no comen morcilla, no se hacen transfusiones de sangre. Pero está el mandamiento de privar la vida, entonces se puede hacer transfusiones de sangre, porque primero hay que privar la vida. Bueno, dice capítulo 1, versículo 18, pues con mucha sabiduría y mucho enojo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. El que aumenta la comprensión aumenta el dolor.
Y Rashi dice las palabras, pues una al pasuk al previo, este pasuk al previo, ya dije el pasuk anterior. Según la elucidación de Rashi, último párrafo, está clara la conexión. El que posee mucha sabiduría puede traer un quebrantamiento del espíritu, pues con mucha sabiduría y mucho enojo de Hashem. Pues con mucha sabiduría y mucho enojo de quién, del santo bendito sea. ¿Por qué? Porque a lo justo les exige más. Nuestro pasú se puede explicar así. Este pasaje se puede explicar así. Mientras más sabiduría de Torah tenga el hombre, o sea la persona, como yo, Shelomo Amelech, Salomón, más enojo será el que le causaría a Dios si pecara. Esto está basado en la Shlich. Esto es acorde a la enseñanza de nuestros sabios, que con respecto a las transgresiones, Hashem, Dios, es más escrupuloso con los justos que con el resto de la gente. Baba Kama 50a. Esto está escrito en el Talmud de Babilonia. Y dice así: aquel que tiene más sabiduría, más grande será su infracción, pues sus pecados involuntarios prácticamente se consideran deliberados. Eso hace que su pecado sea calificado como mayor y consecuentemente el castigo, que es el dolor, también lo será, basado en el comentario de Rabí Elisha Galico. También dice así, también se puede explicar así: mientras más sabiduría tenga el individuo o la persona, más enojo tendrá cuando perciba algo indebido. Cuando perciba algo indebido a la persona por tener la sabiduría de la Torá y perciba algo indebido, se enojará la persona. Empero el simple verá a la gente transgrediendo cosas inmodestas y dice: ¿qué tiene de malo? Esto está en el de Casto. Entonces entendemos por qué hay enojo, ¿no? En este pasaje que dice: pues con mucha sabiduría y mucho enojo de Dios. El que aumenta la comprensión aumenta el dolor, el quebrantamiento de espíritu. Nuestro pasaje se puede explicar así: mientras más sabiduría de Torah tenga la persona, como Salomón, más enojo será el que le causaría a Dios. ¿A quién? A Dios, que es la causa, si pecara ahí arriba. Recuerda que Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. No seas más religioso que Dios. Esto es acorde a la enseñanza de los sabios, de los jajamín, que con respecto a las transgresiones, Hashem, Dios, Hashem, es más escrupuloso con los justos que con el resto de la gente. Y es más escrupuloso con los justos que con el resto de la gente. Yo no soy justo, ni tampoco me considero Benoni, una persona intermedia, aunque puede ser. Después vamos a ver lo que es el Benoni. Bueno, esto está en Baba Kama 50a, en el Talmud de Babilonia, un libro canónico. También dice: aquel que tiene más sabiduría, más grande será su infracción. ¿Por qué? Porque sabiendo de leyes como está en la Torá, que no se puede robar, no se puede mentir, no se puede matar, no se puede, etcétera, sabiendo estos preceptos universales, y si uno los transgrede, sabe que lo está cometiendo a conciencia plena, conciencia. Entonces es más el dolor,
el quebrantamiento de espíritu. Dice, pues con mucha sabiduría y mucho enojo, el que aumenta la comprensión aumenta el dolor. Aquel que tiene más sabiduría, más grande será su infracción, dice, pues sus pecados involuntarios prácticamente se consideran deliberados, o sea, conscientemente. Eso hace que su pecado sea calificado como mayor y consecuentemente el castigo, que es el dolor en el pasaje, también lo será el dolor. El castigo, el dolor también será parte de esto. Pero Mishle, Proverbios, nos dice que si pasamos por penurias o si pasamos por una situación difícil, es Hashem que nos está aplicando el juicio, el veredicto para la corrección del pecado, de la transgresión que se está haciendo. En Mishle, Proverbios, capítulo 3, versículo 11, vayan abriendo sus Biblias, porque es interesante esto. Yo creo que es lo principal, porque acá sale ética, moral, y sale cosas buenas, cosas deleitables. Uno se deleita leyendo, pero no sé si es lo mismo cuando lo estás escuchando a esto. Entonces dice en el capítulo 3, versículo 11 de Proverbios, Salomón dice, hijo mío, no desprecies la disciplina, o sea, el musar, de Hashem, del santo bendito sea, ni te disgustes con su reproche. Ni te disgustes con el reproche de Dios, si estás pasando por una dificultad. El Gaón de Vilna define el musar como aflicciones físicas. Aflicciones físicas es, por ejemplo, estar encerrado en una cárcel, en un psiquiátrico o lo que sea. Y el reproche como reprimiendas verbales. Cuando alguien te dice algo que está fuera de lugar, la persona, para reprocharle algo, se lo saca del público y se lo dice a solas, para no avergonzarlo en público. Y dice así, si se te presentan sufrimientos, deben ser queridos para ti. Rashi dice esto. Si la persona desprecia los males que tiene, perderá el beneficio que estos traen. Ralvalga dice esto. Porque el pasaje dice, hijo mío, no desprecies la disciplina de Dios, de Hashem, el musar de el santo bendito sea, la disciplina. No desprecies la disciplina que Hashem te da, ni te disguste con su reproche. Si la persona desprecia estos males que tiene, perderá el beneficio que estos traen. Los males traen. El beneficio es el perdón de los pecados, como decimos cuando se nos rompe algo o sufrimos algún infortunio, capará o caparat abanot. Aceptar las aflicciones con amor demuestra un gran nivel de confianza en Dios, en Hashem. Cuando la persona comprueba que, aunque dé caridad, no se vuelve rica o tiene dificultades, no debe despreciar la disciplina de Hashem y debe saber que es para su bien. Eso lo purifica y le incrementa su recompensa en el mundo venidero. Nosotros creemos en el mundo venidero que van a ir todos, porque la tranquilidad en este mundo es como nada.
La tranquilidad en este mundo es como nada, haciendo los días de la persona como una sombra pasajera. El siguiente versículo es: pues a quien ama, Hashem lo reprocha, como un padre que apacigua a su hijo. Dichosa es la persona que encontró sabiduría y la persona que expresa entendimiento. La sabiduría se encuentra ya sea en un maestro como en un libro de Torá, pues proviene de Hashem como tradición. Empero el entendimiento se deriva de la sabiduría, después de haberla comprendido por completo a la sabiduría. Por eso se dice literalmente, extrae entendimiento, es decir, deduce un tema de otro. Gaón de Vilna y Malvin. Bueno, y la filosofía que sigo yo, voy a poner un audio ahora. Pero cada uno tiene que trabajar consigo mismo solo. Chabad es diferente. Chabad, podemos decir Lejaim, dijo el Rebbe, pueden pedir brajot, pero cada uno tiene que trabajar consigo mismo solo. Cada uno tiene que esforzarse solo. Y el Rebbe ayuda, pero cada uno trabaja por su cuenta. Eso es Chabad. El Rebbe guía y ayuda. En los otros sistemas hasídicos, el Rebbe eleva. En Chabad no, en Chabad cada uno, el Rebbe te da Hasidut, te llama un Fabrengen, te da un Ejidut, te orienta, te da Torah, y uno tiene que estudiar y hacerla de uno. Cuando uno la hace de uno, empieza a pensar como el Rebbe, pero es uno el que lo incorporó, no es el Rebbe que te llevó. Esa es la diferencia. Entonces, el Rebbe te puede dar Farbergen, que son discursos hasídicos, que después lo vamos a ver qué es en sí. Son discursos hasídicos, charlas que les daba a los hasidim el Rebbe. Hubo 7 Rebbes en Hasidut Chabad. Entonces en Proverbios capítulo 3 versículo 12 dice: pues a quien ama Hashem lo reprocha, como un padre que apacigua a su hijo. Antes dijimos, aceptar las aflicciones con amor demuestra un gran nivel de confianza en Dios, en el santo bendito sea, en Hashem. Cuando la persona comprueba que aunque dé caridad, porque cuando la persona da caridad, tiene abundancia, le llega la bendición de la abundancia cuando da caridad, se da acá, sadik, viene de justicia, justo y caridad, se da acá. Y dice, no se vuelve rica o tiene dificultades, porque si se da acá, tiene que ser rica, o tiene dificultades, no debe despreciar la disciplina de Hashem y debe saber que es para su bien. Eso lo purifica y le incrementa su recompensa en el mundo venidero. O sea, la recompensa va a estar en el mundo venidero. Porque la tranquilidad en este mundo es como nada, siendo los días de la persona como una sombra pasajera. Esto también lo es. Y dice en el capítulo 3, versículo 12, pues a quien ama Hashem, Dios, el santo bendito sea, lo reprocha como un padre que apacigua a su hijo. Y dice así la explicación: aquel que reprocha a su prójimo, no público obviamente, es porque lo ama, dado que se preocupa al comprobar que está mal encaminado. Igualmente cuando el Todopoderoso te reprocha, seguramente te ama. Gaón de Vilna. El reproche en sí es muestra de cariño por su amor a la persona, la supervisa para que mejore su camino y se eleve, Malvin. Entonces por eso siempre tenemos que trabajar algo del alma a una facultad de las 7 midot que tenemos. 7 midot, 7 atributos emocionales que se asemejan a los 7 atributos emocionales de Dios.
Y tenemos tres que son del intelecto: Jokmah, Binah y Da'at, que es sabiduría, entendimiento y conocimiento, que después vamos a ver qué quiere decir. Bueno, con respecto a este pasaje, capítulo 3, versículo 12 de Proverbios, pues a quien ama a Hashem lo reprocha como un padre que apacigua a su hijo. Hashem reprime a quien ama para que no quede sobre alguna mancha de pecado que pudiese disminuir ese amor. O sea, esto es un boomerang, ida y vuelta. También lo hace para que se someta sin permitir que la tranquilidad disminuya el temor hacia el cielo. Finalmente también lo hace para aumentar su recompensa. Y no hay un bien mayor en este mundo que ese. Rabbeinu Yonah dijo esto. Bueno, dichosa la persona que encontró sabiduría y la persona que expresa entendimiento. Capítulo 3, versículo 13. Dichoso es aquel que halló sabiduría, porque ésta lo cuidará de no pecar, y así se salvará de los sufrimientos. Ibn Ezra. Pues su comercio de la sabiduría de la Torá es mejor que el comercio de la plata, y su producto mejor que el oro fino. Cuando dos personas hacen un intercambio de un producto por otro, cada uno toma lo que el otro deja, pero cuando uno le dice a su semejante: enséñame lo que aprendiste y te enseñaré lo que aprendí, ambos obtienen una lección nueva, mientras que no pierden lo que ya poseían. Esto dice Rashi con respecto al pasaje: pues su comercio de la sabiduría es mejor que el comercio de la plata, y su producto mejor que el oro fino. Porque en el anterior dice: dichosa la persona que encontró sabiduría y la persona que expresa entendimiento. A esto se dice: la sabiduría se encuentra ya sea en un maestro como en un libro de Torá, que tiene explicaciones obviamente, pues proviene de Hashem como tradición, pero el entendimiento se deriva de la sabiduría. Primero está la sabiduría, Jokmah, y después vino el entendimiento, después de haberla comprendido por completo. Por eso, pero la sabiduría es infinita, por eso dice literalmente: extrae entendimiento, es decir, deduce un tema de otro, a donde vino. Y bueno, mucha gente me pregunta: ¿qué es Kabbalah? Y yo no puedo responder. Kabbalah proviene de la raíz de Kabel, que es recibir, y yo no puedo decirle en 5 minutos lo que es Kabbalah, o Hasidut, porque conlleva misticismo, técnicas de Kabbalah como la gematría, notaricom, o el notaricom es como el acróstico de las palabras, y temurá, gematría, permutación de letras, permutación de vocablos. Todas esas técnicas están en Hasidut Chabad, que es Kabbalah también. Y como puse en el audio anterior, el Rebbe no te eleva como en otros sistemas hasídicos, sino que en Chabad, en particular Chabad, te acompaña al Rebbe. En el comentario de Coelet, capítulo 1, versículo 18, que dice: pues con mucha sabiduría y mucho enojo, Rashi dice de Hashem, de Dios, del Santo bendito sea, el que aumenta la comprensión aumenta el dolor. También se puede explicar así: mientras más sabiduría tenga la persona, más enojo tendrá cuando percibe algo indebido. Cuanto más sabiduría de Torah tenga la persona, algo indebido de la Torah que especifique que es algo malo,
como hacer el cortocircuito de comer carne y queso. Es un cortocircuito. Y las normas, las leyes que hay en la Torá, algunas son racionales y otras son que no se pueden comprender. Dice, también se puede explicar así el versículo: mientras más sabiduría tenga la persona, más enojo tendrá cuando perciba algo indebido. Pero los simples dirán otra cosa, los simples, pero el simple, la persona simple verá a la gente transgrediendo cosas inmodestas y dirá, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? No es nada. Pero en realidad es una infracción. Bueno, ya se hizo muy largo este audio, lo dejo hasta acá y gracias. Saludos.